Buenos días, mi nombre es Ángela Gracia. El día de hoy vamos a ver las funciones principales del marco teórico y su construcción. En una investigación científica, el marco teórico es un elemento principal que ofrece una ruta de trabajo. Su función principal es proporcionar los conceptos y teorías antecedentes necesarios para comprender el objeto de estudio y orientar el análisis y guiar el diseño metodológico. Sin embargo, el proceso de construcción requiere no solo la recopilación de información, sino también la claridad conceptual y coherencia en la adecuada organización y selección de los contenidos, los cuales determinan las características y necesidades de la investigación. Dentro de las funciones del marco teórico, Riviera nos habla sobre la fundamentación del problema, en donde permite ubicar el problema de investigación dentro de un contexto científico, explicándolo y justificando su estudio. La prevención de errores pasados ayuda a no repetir errores cometidos en investigaciones anteriores al identificar lo ya estudiado y cómo se ha abordado. También nos habla sobre la inspiración de nuevas líneas de investigación. Al revisar la literatura, pueden surgir nuevas preguntas o ángulos no explorados. Alzate y López nos habla sobre contextualizar el fenómeno de estudio. La teoría permite comprender el fenómeno, contextualizarlo históricamente y crearlo en una corriente interdisciplinar. También nos habla sobre formular preguntas relevantes, las cuales aportan claridad conceptual y ayudan a construir nuevas preguntas de investigación. Nos habla también este autor sobre ordenar el diseño metodológico. El marco teórico orienta la coherencia entre la teoría y la metodología y el método, garantizando rigurosidad investigativa. Sanser, por su parte, cita a Hernández Sampieri, en donde habla sobre ampliar el horizonte del estudio, ayudando a enfocar el problema y evitar desviaciones del problema inicial. También nos habla sobre construir la formulación de hipótesis, la cual sirve de base para enunciar la hipótesis para luego someterla a prueba. Nos habla también sobre proveer un marco de interpretación de resultados, lo cual facilita la comprensión de los hallazgos dentro de un sistema conceptual coherente. Por su parte, Gallego destaca la coherencia interna del proyecto articulado, articular la teoría con el problema de investigación, con la hipótesis y el diseño metodológico, evitando investigaciones disasociadas o fragmentadas. También nos habla sobre contextualizar la crítica, en donde permite ubicar las teorías en un contexto histórico y epistemológico al justificar su elección y señalar las limitaciones para el objeto de estudio. Por último, nos habla sobre el instrumento de análisis, en donde define los conceptos y relaciones teóricas que serán la base para observar y comprender este objeto de estudio que tenemos en la investigación. Los aspectos principales que tenemos en el marco teórico, según Rivera, tienen que ver con la revisión de la literatura científica, implica la búsqueda sistemática de estudios, teorías y antecedentes relacionados con el objeto investigado. También nos habla este autor sobre la organización lógica de la información. La información debe ser recolectada, articulada coherentemente, siguiendo una secuencia lógica. Nos habla sobre la articulación también de teorías y conceptos clave. Es importante integrar y relacionar las principales posturas teóricas que sustentan el estudio. Alzate y López nos aportan sobre la coherencia y epistemológica y metodológica de la investigación, en donde debe tener una coherencia entre la epistemología y la metodología, y también con relación a los métodos que se llevan. El análisis de la reflexión no solo de recopilar la reseña de la literatura, sino también requiere analizarla críticamente y relacionarla con el objeto de estudio y posicionarla teóricamente. Nos habla también este autor sobre la síntesis estructurada y fragmentada y fundamentada de la información. La información debe ser recogida, organizada de forma sistemática, destacando las relaciones conceptuales y las perspectivas teóricas claras. Sasser, por su parte, nos habla sobre la adopción o construcción de una perspectiva teórica. El marco puede basarse en una teoría ya desarrollada o una combinación de teorías. También nos habla sobre la definición clara de conceptos, en donde incluye definiciones conceptuales, definiciones operacionales. También nos habla sobre la relación con la teoría del conocimiento, donde los conceptos deben vincularse con una postura epistemológica clara y el paradigma científico elegido. Y por último, Gallego nos plantea que deben de resolverse tres problemas.
El problema de definición, que consiste en construir correctamente el objeto de estudio, lo cual permite seleccionar teorías pertinentes. El problema de distribución, que no todo lo leído debe ir en el marco teórico. El marco teórico debe contener solo los conceptos necesarios para el análisis del objeto de estudio. Y por último, el problema de selección, en donde debe limitarse a teorías formales, donde pueden incluir teorías desarrolladas y aplicables. Por último, habla sobre tres dimensiones: la dimensión histórico-contextual, que sitúa los conceptos y teorías en su contexto histórico y social, donde se justifica su elección e identifica sus límites; la dimensión conceptual, donde define la claridad de conceptos, categorías, indicadores; y la metodológica, donde explica cómo los conceptos se traducen a lo empírico. Dentro de las conclusiones tenemos que el marco teórico no es un resumen de lecturas, sino una construcción crítica y coherente que orienta el proceso investigativo. También tenemos que para su elaboración es efectiva y fundamental definir claramente el objeto de estudio. Y por último, a un buen marco teórico se debe articular las dimensiones histórico-contextual, conceptual y metodológico. Gracias.